Conversemos de un programa de amena conversación basado en una cosmovisión bíblica de los diversos temas que nos afectan como sociedad y como creyentes. Gracias a nuestro pastor Jano, reiteramos nuestra gratitud y ahora vamos a darle nuestro espacio a nuestro pastor Alejandro Rete. Él se va a presentar, va a decir quién es, de qué planeta viene y de qué planeta viene y qué es lo que hace. Pastor Alejandro, por favor. Con el tiempo que me dejaron, puedo decir gracias, hermanos, amén. No, todavía no más, si tiene todo el tiempo. Tiene la hora que se está buscando. Bueno, la verdad es que a mí me toca compartir el tema sobre gobierno limitado versus estatismo, pero principalmente creo que el tema debiera desarrollarse en base a liberalismo clásico y estatismo, que son las dos corrientes políticas que se desarrollan a través de la historia. Lo que yo voy a hacer, voy a definir a grandes rasgos lo que es estatismo, el liberalismo clásico, ¿cierto? Y voy a traer a la luz algunos pasajes bíblicos que nos indican qué es lo que dice la Biblia en relación a la política. Eso va a ser todo lo que yo voy a hacer, así que no debiera demorarme más de 25 minutos porque digamos, no es para... No es gran terminología y creo que algunos conocen el tema. Solamente decir algo importante, que Chile en este último año 2021 tuvo un gasto fiscal de 101.100 millones de pesos, lo cual aumentó un 27,8% al año anterior. Eso habla de que Chile vive un estatismo, un gasto fiscal inmenso de gigante, es que quiere decir que el Estado quiere controlarnos por todos lados. Hoy día, muy bien decía Fernando, la Iglesia está en una posición que puede marcar la diferencia, no en lo absurdo, no en lo mirando la televisión como vimos en algún tiempo y viendo que salía un pastor diciendo el mundo evangélico va a votar por Michelle Bachelet. La verdad que espero que ese personaje nunca más aparezca en la televisión y que ojalá nunca esté involucrado en el ámbito político, porque la verdad que dañó al mundo cristiano y a la fe cristiana profundamente. Pero sí quiero decir con esto es que estamos hoy día en un pie importantísimo. Hoy día, después de la revuelta social, porque en la práctica hay algo que un termómetro que hemos olvidado, y fíjense, miren el termómetro, fíjense cómo está la sociedad hoy en día. Hace una semana atrás se jactaba un canal de televisión, La Red principalmente, en que mostró la película del 73, no me recuerdo, la batalla de no me acuerdo, ¿cómo se llama? ¿Alguien se la sabe el nombre de la película? Se me olvidó el nombre. La batalla de Chile. La batalla de Chile. Y se jactó que ellos mostraron la batalla de Chile, que en todo el periodo del 73, yo tenía 2 años, la verdad que un tiempo difícil, duro, profundo para nuestra nación. Pero paralelamente a eso, esa emisión no tuvo más de el 7 puntos de rating. Si no me equivoco, y Fernando, corrígeme que tú manejas la terminología, un punto rating significa 60.000 auditores, aproximadamente, puede ser más o menos, por ahí va la cosa, ¿o no, Fernando? Sí, así es. Ya, un punto de rating tiene 60.000 auditores. Fíjense que un tema político que estaba hablando el tema del ¿cómo se llama? Era un tema político, e incluso era un tema político de derecha, tuvo 18 puntos de rating, más que en el mismo horario, el mismo día. Ojo con eso. ¿Saben lo que ha pasado en Chile? En Chile se nos ha vendido un lenguaje, una posición y una realidad que no es la realidad. A través de la violencia, a través del miedo, a través del lenguaje. No quieren que digamos todos, porque es ofensivo, sino que ahora tenemos que decir todes o todas, y siendo que en la gramática española eso es un absurdo, ¿cierto? Porque el todos no indica género.
está hablando de una pluralidad de individuos. Entonces, a través de esa violencia de lenguaje, violencia en las calles, nos quieren imponer una idea. Y en este sentido, eso es lo que principalmente representa el estatismo. ¿Cómo definiríamos estatismo? Según el Diccionario de Filosofía, dice que el estatismo constituye la creencia de la planeación económica y social que debe atribuirse tanto como sea posible a las autoridades gubernamentales centrales. El estatismo puede estar asociado a movimientos políticos de izquierda, de derecha o de centro. Ojo, porque hay gente de derecha que es estatista igualmente, y ahí muy bien decía Fernando cuando hablaba del progresismo. El progresismo afecta a la derecha y a la izquierda. Eso es una realidad transversal. Aquí no hay un tema de la derecha ahora es solamente esto. No, no, no. Ojo. El estatismo que propugna la intervención directa del Estado en el sistema económico se haya contenido implícitamente ya en el bonapartismo, llevado a cabo su primera realización práctica en Alemania, Wilhelmiania, algo así se llama la ciudad, digamos. Y en cuanto a su doctrina, aparece primero en los socialistas o reformadores sociales. El estatismo, o lo importante de definir el estatismo, es que debemos saber que el Estado no tiene ninguna hiperlegitimidad moral ante los individuos. ¿Por qué? Sencillamente porque el Estado es una estructura integrada por personas, y las personas que integran esas estructuras son exactamente iguales al resto de las personas. No tienen más derechos y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de personas. Pero el estatismo, de alguna forma, lo que nos quiere plantear es que el Estado está por sobre todos los individuos. Eso es fatal. Hasta el siglo XIX, mis queridos hermanos, todos los países, o la gran mayoría en Europa y en Latinoamérica, ¿saben qué corriente eran? Tanto en su desarrollo político como económico, eran liberales clásicos. Investiguen. La mayoría eran liberales clásicos. En Uruguay, 1830 hasta 1875, que es la gran subida de nivel de Uruguay en Latinoamérica, el país que tenía el mismo per cápita que Europa. Ojo con esto. Y Uruguay, 1830, 1875, tenía el mismo per cápita de vida que el mundo europeo. Era un país latinoamericano con 3 millones hoy día de habitantes aproximadamente, que tenía un nivel de vida europeo. Qué interesante, hermano. ¿Y por qué? Porque tenían una política liberal clásica. Entonces, el estatismo, después del siglo XIX, empezó a ahondar y a socavar las estructuras de los diferentes gobiernos que existían y fue socavando toda la vida de la realidad del individuo. ¿Quiere ver ejemplos prácticos de estatismo? Sencillo. No puede entrar a un restaurante si no tiene el pase de movilidad. No puede viajar si no saca el pase C19. Usted no puede ir a otro país si usted no se ha vacunado con estas vacunas. Estoy invitado a Centroamérica en enero para compartir en un tema allá, en una conferencia, y Costa Rica me indica que si yo no tengo la vacuna Pfizer, AstraZeneca o Johnson & Johnson, yo no puedo entrar. Y si quiero entrar con otra vacuna, tengo que pagar un seguro que me cubra $50,000 en medicamentos y hospitalización y $2,000 en alojamiento, por si las moscas. ¿Cuánto equivale ese seguro? Cotizando en las redes, equivale más o menos a $150, $300 el costo. Eso es estatismo. El estatismo es el control sobre el individuo, quitándole su libertad natural. Su libertad natural. Eso es estatismo. Es querer controlarte, querer controlar la educación. No, es que esta es la malla curricular que el Estado decide. ¿Sabe ustedes? Yo fui profesor durante mucho tiempo en varios colegios. Y saben que la malla curricular, Alejandro administra un colegio y sabe, la malla curricular, ningún colegio la puede llevar a cabo el 100%. Ningún colegio desarrolla la malla curricular que el Estado chileno tiene para poder desarrollarla. ¿Por qué?
porque es una malla curricular que no está pensada en los individuos, está pensada en la hegemonía que quiere el Estado, que el individuo aprenda y sepa, nada más que eso. Entonces el estatismo nos quiere controlar, nos sube los impuestos, no, hay que subir los impuestos porque hay que cubrir y hay que pagarle a todas estas personas que estuvieron en la revuelta social, que son luchadores por la vida, que lucharon por nuestra dignidad, pero que no trabajan. Perdón, pero algo está mal. En algo estamos fallando mentalmente. Entonces tenemos que sostener a un montón de personas que no entienden cuando Pablo dijo, el que no trabaja, no come. El que no trabaja, no come. La única forma de prosperidad para los pueblos es a través del trabajo. No hay prosperidad si no hay trabajo. Eso es el estatismo, es tener control, es acaparar todo, es controlarte, es decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer. Veamos otro ejemplo, Venezuela, Cuba y otros países donde las personas no pueden comprar lo que ellos quieran, no pueden tener lo que ellos quieran porque el Estado los quiere regular. Argentina, un país riquísimo, hoy día en la quiebra política, en la quiebra moral, en la quiebra económica. Un país que está en quiebra, su moneda se devaluó profundamente. Contrario al estatismo, entonces, tenemos el liberalismo clásico. ¿Qué es lo que es el liberalismo clásico? El liberalismo clásico tiene tres pilares fundamentales: gobierno limitado, libertad de mercado o libre mercado, y propiedad privada. Hoy día yo le enseño a la iglesia a que no tiene que votar por asuntos morales. Tú no debes de votar por valores morales, porque siempre nos equivocaremos. Porque los valores morales, te voy a decir que los tengo, pero quizás no los tengo. Tú debes de votar por personas que te planteen un gobierno limitado, un libre mercado y una propiedad privada. Yo me compro la propiedad que quiero, tengo las propiedades que quiero, porque es mi esfuerzo, es mi trabajo, es mi desarrollo. Y si quiero regalar una, la regalo, ningún problema, la regalo. Si quiero tener una acción social con mis propiedades o con mis bienes, lo hago en libertad. El liberalismo clásico se desarrolla bajo tres principios fundamentales que lo desarrolló John Locke. John Locke dijo, el hombre tiene el derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad privada. Eso es liberalismo clásico, es contrario al estatismo. La gran pregunta para nosotros hoy día, ¿qué quieres? ¿Quieres seguir estando gobernado por el Estado? ¿Que el Estado te siga cobrando los impuestos que él quiera? Mira lo que dice Proverbios 29, verso 4. Vaya conmigo a Proverbios 29, verso 4. Que es un texto que lo leí, me lo mandaron y lo encontré fantástico, y lo voy a leer en la NTV, en una versión más moderna. Dice, el rey que hace justicia da estabilidad a su nación, pero uno que exige sobornos la destruye. Otra versión dice, pero uno que exige tributos la destruye. ¿Saben cómo destruir una nación? Suba los impuestos. Póngale más impuestos a todas las cosas. Fortalezca las leyes malas que hoy día tenemos. Hoy día tenemos leyes malas. ¿Cuáles son esas leyes malas? Y aquí hay un tema importante. Lo que tenemos que diferenciar del liberalismo clásico con la derecha, que hoy día la derecha que tenemos en Chile es una derecha mala. Como decía Fernando, Sichel es un hombre que se ha transportado por diferentes, digamos, partidos políticos y todo lo demás, ¿cierto? Pero que él sigue un modelo neoliberal. El modelo neoliberal no es un liberalismo clásico, el modelo neoliberal es un mercantilismo económico. ¿Qué quiere decir mercantilismo? Se desarrolla a través del compadrismo, ¿cierto? Apoyo a mi compadre que tiene la empresa y que éste surja y le hago leyes como las que se han beneficiado los Saldívar con el de la ley de pesca, ¿cierto? Ahí tenemos un gran ejemplo del mercantilismo y de aprovechamiento de malas políticas, donde ningún pescador artesanal puede ir a cierto lugar a pescar. ¿Por qué? Porque la ley de pesca que está favoreciendo ¿a quién? A la familia Saldívar. Por otro lado tenemos a la ENA Bombaer, ¿cierto?
que está favorecida por el lado de su papá con el tema de las semillas Monsanto. Ellos son los únicos que tienen la semilla Monsanto. Todos los agricultores tienen que solo comprarla a ella. ¿Por qué? Porque las leyes malas impiden el desarrollo económico. No hay libre comercio, no hay competencia, no hay quien pueda competir con ellos en base a esa realidad. Eso se llama una derecha mercantilista y es una mala derecha. No es una derecha correcta, no es liberal clásica como corresponde, como se debe desarrollar a través de la historia. Y como aquellos países que han desarrollado, Australia, por ejemplo, 25 años de Australia sin crisis económica. ¿Por qué? Porque aplicaron de forma radical el libre mercado. Esa es una gran y un gran tema interesante a profundizar. Cómo esos países han crecido económicamente, que le dan estabilidad a su nación. A través de estos principios, John Locke establece el derecho, ¿cierto?, a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Y yo creo profundamente que un gobierno limitado, que libre comercio, y en el libre comercio yo creo y estoy y abogo porque se vuelva al patrón del oro. El Banco Central es lo más terrible que nos ha pasado en Latinoamérica. El Banco Central es perjudicial para Latinoamérica. Chile tiene que volver al patrón del oro. ¿Qué es lo que hace el patrón del oro? ¿Por qué es distinto? El patrón del oro establece, es una medida económica donde los pueblos, las naciones, establecen que no imprimen más billetes ni monedas que no tengan respaldados en oro o en plata o en cobre, como lo quieras desarrollar. Pero esa lógica se llama patrón de oro, el patrón oro. Y los países que tuvieron patrón oro y que han desarrollado el patrón oro, porque el último, o mejor dicho, se acabó después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque los países se aprovecharon por el tema ahí. Nixon en 1971, si no me falla la memoria, decidió salirse del patrón de oro. ¿Por qué? Porque necesitaba gasto y plata para poder financiar la guerra de Vietnam. ¿Se dan cuenta? Pero el patrón oro nos establece siempre deflación. Deflación, ¿sabe lo que es deflación? Es valores bajos, porque hay libre comercio, hay libre competencia. La señora de la esquina no se preocupa porque se le ponga otro kiosco vendiendo completo, porque en la libre competencia ella poder dar un precio más bajo o algo distinto al de ella. Y los dos van a estar compitiendo de forma natural, sana, como corresponde. Y no van a haber leyes que se interpongan y que digan, no, la señora de la esquina, porque es amiga del diputado tanto, del senador tanto, tiene el único privilegio de vender los completitos con palta y con tomate y con queso arriba. Y la señora de allá no puede vender los completos de esa forma, tiene que venderlos solamente con chucrut, porque ella ya tiene el sesgo, tiene ahí el mercado ahí guardado. Eso es el mercantilismo, a diferencia de un libre comercio. Mis queridos hermanos, esas son las dos grandes líneas de desarrollo económico por más de 4.000 años. Ojo, 2.500 años, para ser más exacto y no ser tan exagerado. 2.500 años, solo estas dos posiciones económicas se han desarrollado. O el socialdemócrata o el libre mercado. ¿Cuál de los dos van a aceptar o vamos a aceptar? Va a depender, y veamos los programas de gobierno. No solamente veamos los candidatos, veamos los programas de gobierno. ¿Qué nos dan los programas de gobierno? ¿Qué nos ofrece el programa de gobierno? Y aquí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿y qué dice la iglesia? Bueno, veamos la iglesia. Primero vamos a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, versículo 14 al 18. Mira lo que dice. Está hablando Dios con Moisés. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No pondrás rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará. ¿Quién es él? El rey. No aumentará para sí caballos,
ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová, etcétera, etcétera. ¿Saben lo primero que nos está diciendo aquí el texto de Deuteronomio? Está diciendo que el rey está limitado, no tiene poder absoluto, no puede hacer lo que él quiera. Eso está diciendo. O sea, la Biblia me dice que un gobierno verdadero es uno que tiene un gobierno limitado. Y ojo, que este mismo pasaje es el que usa Pedro cuando habla de los pastores en 1 de Pedro 5, cuando dice que los pastores no sean ganadores de ganancias deshonestas. Él está apuntando a esta realidad. Y esto nos abre una tremenda aquí arista, y perdónenme los pastores que están presentes, pero ¿saben qué? El estatismo también se vive dentro de la iglesia, porque los pastores quieren controlarlo todo, quieren tener todo agarrado, quieren saber todo y quieren que todo pase por él. Eso se llama estatismo de la misma forma. El apóstol Pedro, en el capítulo 5, establece también este principio que está en Deuteronomio. Otro pasaje que podemos analizar. Vamos a Mateos, vamos al Nuevo Testamento a ver qué nos dice Mateo. Mateos capítulo 20, verso 20 en adelante, pero solamente voy a leer los pasajes desde el 23 en adelante. La historia ustedes ya la conocen porque están los dos hijos de Zebedeo con su mamá y la mamá le dice a Jesús, oye, que uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda, que uno sea Boris y el otro sea Sichel, le dice, hay una cosa así. Y Jesús le responde y le dice, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentar a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. El enojo de los 10 aquí es práctico. ¿Por qué se enojaron? Porque ellos no estaban siendo apitutados en algún puesto interesante. Había egocentrismo, había orgullo y había eso también. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones, fíjense, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Otra vez está aludiendo a que aquel que quiera gobernar a otro debe tener limitancias, debe estar limitado y tiene que tener un espíritu de servicio. A mí me gusta cómo lo hace Suecia con sus diputados. Les compra un departamento de 18 metros cuadrados y no tienen vehículos, no tienen ningún bono extra por viajar, porque es su responsabilidad. Y ganan algo de 10 veces más que lo que gana un gerente, o mejor dicho, perdón, un empleado medio en Suecia. Los sueldos de ellos son controlados para que no ganen excesivamente, no tienen poder, no tienen influencia, no les pagan, ojo, no les pagan tampoco por tener gente que les haga la pega, como está pidiendo la constituyente, de 2.300 millones a 4.000 millones de pesos porque necesitan abogados, porque necesitan esto otro. Yo pensé que realmente querían al pueblo, pero parece que no quieren mucho al pueblo, la constituyente, lo que quiere es llenar sus bolsillos, como todos los políticos que hoy día conocemos, solamente satisfacer su propia realidad, o sea, más estatismo. ¿Qué es lo que decía Boric en el último debate presidencial? El Estado controlándolo todo. ¿Qué decía Sichel? El Estado controlándolo todo. ¿Qué decía Jasna Proboste? El Estado controlándolo todo. ¿Para qué vamos a decir lo que decía Artés? Pues, y la verdad que Artés a mí me dio risa, lástima y me dio
un montón de cosas, porque Artés vive de un punto que él parece que no avanzó. Él sigue viviendo en el 73, arrancando de la policía, de carabineros, de los militares, etcétera. Pero él no avanza. Entonces él está pegado con ese tiempo, él quiere derrocar al imperialismo, él quiere derrocar a todas las fuerzas enemigas, no quiere que haya libre comercio, quiere estatizar todas las empresas. ¿Qué habla de eso? Eso nos tiene que hacer pensar, mis hermanos. Más allá, y en esto yo soy súper categórico, yo creo que el tiempo de Pinochet fue una dictadura. Yo no lo niego, fue una realidad, fue una dictadura. Necesaria o no necesaria, eso es un cuestionamiento aparte, pero fue una dictadura. Se cometieron errores, se cometieron muchos errores. Gente murió, pero de ambos lados. Ojo. Pero no podemos seguir avanzando como país si seguimos recordando el pasado y seguimos pensando en candidatos políticos en base al pasado. No podemos. Tenemos que avanzar concretamente. ¿En qué? En que el gobierno esté limitado, en que tengamos libre comercio, que haya libertad de comercio, que pueda crecer la empresa, que la señora Juanita, oye, aquí está Fernando, él es actor también. ¿Cuántos actores no quedaron sin pega todo este tiempo? ¿Después de cuánto tiempo hubo recién una pequeña luz de un bono para esa área desde el gobierno? ¿Sí o no? Fue mucho. Muchísimo. Muchísimo. Exacto. Entonces, no podemos pensar de esa forma. Tenemos que cambiar la realidad. Si usted quiere votar a conciencia, tiene que votar a conciencia en virtud de estos cambios radicales. ¿Cuáles son los cambios radicales? Perdón, Alejandro, solo decir esto, que no queríamos bonos, queríamos trabajo. Exacto, justamente. Imagínense. Entonces, desde esa perspectiva, hoy día tenemos una sociedad. Yo estoy aquí en la ciudad de Pitrufquén, en la linda ciudad de Pitrufquén, en la casa de unos amigos acá de Francisco. Francisco es jefe en una planta de... ¿Cómo se llama la planta que tú trabajas? Hacemos casas prefabricadas. Hacen casas prefabricadas. Claro, ellos trabajan con Servi y con el gobierno. Y él necesita empleados, él está a cargo de un área y necesita gente para trabajar. ¿Y sabe lo que le dice la gente cuando va a buscar pega? ¿Cuánto pagan? No, parten con 3.50 y de ahí hacia arriba, de acuerdo a producción, etcétera, etcétera. Ah, no, con los bonos me dan más, entonces no, me quedo en la casa. Esa es la mentalidad que hoy día está fluyendo en muchas personas. Perdón, eso se llama políticamente clientelismo, hermano. Así es, justamente. Porque te haces cliente del gobierno Estado de turno y del Estado. Exacto, justamente. Es otro brazo más del estatismo. El estatismo te compra. Yo te doy, no te hagas problema. Yo te paso para esto. Yo hago esto otro. Pero no trabajas. No produces para dónde estás. Entonces aquí tenemos 3 elementos importantes. El estatismo, que es lo que nos quiere controlar. Tenemos la otra realidad, el liberalismo clásico, que nos da la posibilidad de crecer económicamente, que nos da la posibilidad de pensar, de soñar y de desarrollarnos, y que nos permite las libertades que todos nosotros debemos tener, que son las libertades que son básicas del ser humano, el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Todo eso nos compete por naturaleza, porque Dios nos ha dado todo eso. Los apóstoles se enfrentaron a esta gran disyuntiva cuando fue preso Pedro en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, y llega ante el Sanedrín y le dicen, ¿saben qué? Miren, lo único que les prohibimos, no prediquen más. Y Pedro le dijo, a ver, espérense un segundito. Ustedes díganme si tengo que obedecer primero a Dios o a los hombres. Hoy día la iglesia, basada en un estatismo, está carente de esta realidad. Tiene miedo de juntarse. ¿Por qué? Porque hoy día en la práctica, el Estado te dice, no te puedes juntar con tantas personas. Hoy día te limitan a juntarte, hoy día te limitan a estar con las personas. No puedes estar en una casa con más de 15 personas porque puede llegar un fiscalizador y te va a sacar un parte. Eso Doctor habla Alejandro, del estatismo. Dígame. Una pregunta. Usted habla del estatismo en estas áreas sociales. ¿Sí? Pero, ¿cómo podemos compatibilizar eso con Romanos capítulo 13? Porque Romanos capítulo 13 me dice a mí que yo debo obedecer al Estado. Entonces, usted me dice que lo que está imponiendo el Estado, esté mal o bien, en cierta manera no está cayendo en un extremo de estatismo.
Entonces, ¿cómo lo compatibilizo con Romanos capítulo 13? Es que Romanos capítulo 13 está hablando de la justicia, que es parte de lo que la labor que tiene que hacer un gobierno limitado. El gobierno limitado tiene que preocuparse ¿de qué? ¿De qué cosas tiene que preocuparse un gobierno limitado? De ejercer justicia, de la infraestructura y de qué más. El gobierno no puede estar metido en todas las cosas. El pastor José Jara tiene una pregunta. Pastor José, dele. Amén. Usted ha hecho mucho énfasis ahora al momento actual, pero este momento actual no es, yo creo, no quiero estar equivocado, lo estoy mirando de otra forma, porque sucede que lo que estamos pasando en el momento actual es producto de la pandemia. Los principios no han sido así. Yo nunca he sido político ni le voy a hacer. Soy cristiano, más de 70 años que le sirvo al Señor, me llamó con 14 años en el 49. Nunca he estado alineado a ninguna política. Pero yo creo de que usted, bendigo al Señor porque tiene muchos puntos de vista muy interesantes, pero creo de que en esto no cree usted que está un poco equivocado, pastor. Mire, porque sucede de que este es un momento que está en todos los países del globo terráqueo, lo que está pasando aquí. Es un momento temporal, que la gente sí que se está aprovechando de esas cosas. ¿Por qué? Porque no estoy pensando de lados políticos, sino porque la presión de las personas, como dijo el exponente anterior, están pensando en mañana, y entonces no importa hacer pedazo a medio mundo para poder escalar ellos. Y esto que usted está diciendo, perdóneme, pero yo lo veo de que esto no es un caso aislado de Chile, es del mundo entero. Así que a mí me gustaría que usted pudiera, no sé, rectificar esa parte. Sí, no la voy a rectificar porque es en lo que yo creo, pastor. Lo que sí, la evidencia que muestra, hay un grupo de médicos que se llama Médicos por la Verdad, que están en Austria, están en Alemania, en España y en diferentes países, y aquí en Chile también y en Argentina también, con la doctora Chindra, algo así se llama, no me recuerdo el nombre bien de ella, en donde han dicho y han sido categóricos. El tema del virus, del SARS-CoV-2, la verdad que tiene un porcentaje de mortalidad del 0,001% de la realidad. Entonces, el concepto asintomático es un concepto estúpido, irracional, porque ningún asintomático puede contagiar, porque no tiene síntomas, y el que no tiene síntomas no tiene virus. Cuando uno tiene virus es porque tiene síntomas. No existe ninguna enfermedad viral, y dicha por los expertos y los que son capos en el área de la biología, ningún virus no le produce a usted efectos o alguna carga viral. Eso es un virus que produce una carga viral en nuestro cuerpo. O sea, infectamos de alguna forma. Y desde esa perspectiva, yo creo que lo que nos han hecho es otra forma de poder controlarnos, sin duda. Por esa razón, creo que no es errado pensar de esta forma. Las vacunas, nos dijeron que las vacunas iban a solucionar el problema, pero ya van en la tercera dosis y todavía no solucionan el problema. Entonces, ¿el problema es de la vacuna, del virus, de quién es? El problema es que tenemos una sociedad no informada en cómo funciona la infectología y no tenemos una sociedad informada en realmente cómo se produce toda esta realidad. El pastor Rocha tenía una pregunta, levantó la mano. Pastor Jorge. Sí, y después buenas el tardes. pastor Jano. Pastor Jorge, adelante. Tampoco estoy de acuerdo con lo que usted señala. Yo pienso que sí hay algunos médicos que están en contra de la pandemia, no en la generalidad. O sea, hay una gran cantidad de médicos, lo que la Organización Mundial de la Salud ha decretado este tema. No es un tema que se haya creado sin forma por decir de algunas personas. Entonces, no estoy de acuerdo con esa posición. Ahora, pienso que el tema iba para otro lado, para que pudiéramos quizás volver al tema central de lo que se nos invitó al conversatorio.
Sí, yo lo dije principalmente porque tiene que ver cómo el estatismo nos quiere controlar. Y la Organización Mundial de la Salud es parte de ese estatismo también. Jano quería hacer una pregunta y después Fernando también. Voy a dejar digamos, la oportunidad, como yo expuse, a las demás personas, y al final, si puedo tener un tiempito, vale, poder aportar algo ahí. Fernando. Ya, gracias. Únicamente decir que quiero respaldar a Alejandro en términos de lo que hay de fondo, digamos, no se queden con la cosa pequeña, ¿no es cierto?, con el detalle. Al contrario, si quieren ir, hay un montón de investigación que está abierta, hay canales no oficiales, ojo, canales no oficiales, porque la oficialidad tiene toda una narrativa, ¿no es cierto?, que apoya el progresismo. Y tenemos que tener ojo con esto, ¿ya? Y que hay detrás, hay estatismo, ¿ya? Así que simplemente quería acotar eso, gracias. Y otra cosa importante del estatismo, por ejemplo, en el tiempo de Hitler era legal mandar a las personas a los centros de reclusión, era legal matar a los judíos, era legal matar a todo aquel que no fuera ario, era parte de lo que el Estado avalaba, pero no quiere decir que porque el Estado lo avale o una organización lo avale sea lo correcto. Y ahí es donde tenemos que aprender a discernir y entender ciertos fenómenos. Una pequeña intervención chiquitita. Debe, Pastor José. Mire, yo estoy completamente de acuerdo con las dos áreas que usted planteó, ¿me entiende? Y estoy completamente de acuerdo con usted que es así, ¿entiende? El estatismo o el liberalismo. Entonces, pero a lo que yo me estoy refiriendo, que la base que usted tomó de la pandemia está afectando a todo el mundo, entonces no la considero válida, eso solamente. Ok, Pastor José, yo creo que está dentro del propósito y del derecho a reflexionar y pensar cómo estimemos conveniente en ese sentido la libertad que tenemos cada uno, y está súper importante eso, súper importante. Bien. Pastor Alejandro, Pastor Jano quería hacer una consulta. Jano, dale ahora. Sí, no sé si la hermana Elizabeth Torres, yo la vi con la mano levantada un ratito. Antes de hablar yo, hermano Alejandro. Sí, me parece. No, yo no la vi, si no le habría dado ahí la posibilidad. Bueno, Elizabeth, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Dios les bendiga. No había levantado la mano, había levantado el bolígrafo porque se me iba a caer. Pero estaba alguna pregunta, si tiene alguna. Estaba pensando en la exposición del hermano aquí ahora, y yo sí estoy muy de acuerdo con lo que él dice. Lo estoy viviendo aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico se está dando mucho el estatismo, ¿okay? El gobierno quiere controlarlo todo, quiere controlar hasta lo que uno piensa. También se da en las iglesias, también se da muchísimo el estatismo, ¿okay? Y en cuanto, inclusive en la salud también, tengo una amiga que ella es doctora, que trabajaba en el departamento de la salud, y ella tuvo que renunciar porque... Se quedó pegado. Se le fue. Ya volverá. Se le fue el internet, parece. El estatismo. Pastor Alejandro, ¿Dónde queda la expresión, la libertad de expresión? Eso es verdad. Alejandro, sí, verdad, Pastor Nicolás, tiene toda razón, Pastor Nicolás. En esta dinámica, en este dualismo que usted menciona entre estatismo y liberalismo, ¿cuál es la filosofía, perdón, qué es lo que la Biblia respalda puntualmente? ¿Respalda el estatismo? ¿Respalda el liberalismo? La Biblia respalda, como ya hemos visto, y eso que no leí 1 Samuel 8, lean 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, un texto profundo en relación al rey y al reinado y todo lo demás. Lean las cartas de Samuel, Reyes, Crónicas, y van a ver qué es lo que Dios decía. Pero, a ver, en esto hay que ser súper categórico y no podemos transar esa verdad
del Evangelio, la Biblia lo que dice es que no hay un estatismo. La Biblia avala un gobierno limitado. Eso avala la Biblia. Lo que la Biblia enseña es un gobierno limitado. Eso sí enseña. Y eso no lo podemos cambiar. Eso enseña la Biblia, un gobierno limitado, que no tenga todo el poder. Ahora, pareciera para nosotros casi normal, ¿sí o no? Pareciera normal que el Estado esté involucrado en todas las cosas, ¿cierto? Porque fuimos criados de esa forma y hemos crecido con un Estado gigantesco metiéndose en nuestras cabezas de una u otra forma. Si uno analiza incluso las grandes persecuciones de la iglesia cristiana, uno se va a dar cuenta que lo que está detrás es un estatismo. China comunista, Corea del Norte, Rusia, la Unión Soviética, ¿qué estaba? El estatismo detrás, persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. ¿Por qué la perseguía? Porque no estaban de acuerdo con su ideología, con su forma de pensar, etc. ¿Qué le pasó a Richard Gumbart cuando se enfrentó a Lenin delante de todo el auditorio, cuando estaba ahí, cuando su esposa le dice, oye, prefiero a un mártir que a un esposo mediocre? Y él se levanta y le dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, esa no es la realidad. ¿Qué le pasó a Richard Gumbart? Le cortaron las plantas de los pies, lo torturaron, etc. Y ahí nace la iglesia subterránea perseguida, ¿cierto? En Rusia, en la Unión Soviética. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Es eso, el estatismo. ¿Qué es lo que le dice hoy día el Estado a la iglesia? Nos dice, mira, y este es el juego mental que nos hacen. Por un lado, no, tienen libertad de culto, pero ¿saben qué? Cuidado, el aforo no puede ser más de 15. Mira, al mall no le prohibieron el aforo como lo prohibían a las iglesias. En el mall le decían a las personas, ¿cuánta gente cabe? Tantas, ya, tantas, miles de personas. A las iglesias le dijeron, las personas tienen que estar separadas por 4 metros cuadrados. Después lo bajaron creo que a 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados. Cuando la ciencia, mira lo que dice la ciencia, los infectólogos y los biólogos dicen que el virus no, cuando tú toses, mira lo que les voy a decir, cuando tú toses, cuando tú estornudas, si tú tuvieras el virus no alcanza a llegar al metro de distancia, no alcanza a llegar, porque pierde la fuerza y no cabe más allá. Eso dice los infectólogos, no lo digo yo, lo dicen los expertos en virología, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos prohíben a nosotros algo que ellos mismos, el Estado, no es capaz de poder cumplirlo? Eso es estatismo, querido. Pastor Alejandro, el pastor Jara quiere comentar algo o hacer alguna pregunta. Dígame nomás, pastor Jara. Mire, quiero dejar algo claro, no estoy defendiendo al gobierno del país, no, porque el gobierno del país en el estatismo, pongámosle caso, está poniendo incluso por leyes, por decir una cosa, la libertad del joven. Maravillosa ley, no entiendo, hoy día no hay, porque ya no tienen que hacer cárceles, sino que yo creo que van a tener que poner una región de cárcel para meterlos a todos. Segundo, la libertad del niño. Que, dígame usted, si un muchacho que roba, que tiene 17 años, al otro día anda en la calle, le prohíben que se acerque más de 500 metros del otro. Y sin embargo, el niño a los 5 años quieren que tome la determinación qué género va a ser, caso va a ser hombre o mujer. Eso es estatismo total. Si yo no estoy defendiendo a un Estado, sino solamente, solamente voy a decirle de que el argumento de la pandemia no es creíble porque es mundial. Entonces, pero sí el estatismo en nuestro país está. ¿Me entiende? Entonces, esa parte quiero aclararla, pastor. Dios le bendiga. Ok, ni un problema, pastor, está bien. Yo lo entiendo y estoy de acuerdo con usted. No tengo problema con eso. Yo creo que si hay gente, nosotros tenemos en nuestra iglesia, hay gente que no quiere todavía congregarse visiblemente porque tiene miedo al virus y nosotros le hemos dicho, amén, tranquilo, es tu decisión. Nosotros no tenemos temor, no tenemos miedo. A mi hijo le dio coronavirus y lo que más sintió fue un cosquilleo en el músculo y eso fue todo, y lo tuvimos 14 días encerrado ahí como reo, dándole comida por la ventana en su habitación. Tengo a mi hermano que es pastor de una iglesia en Rancagua, también está con coronavirus, él y su esposa, y lo llamé el otro día y me dijo, no, me dijo, aquí estamos, me dijo, normal, lo único que no puedo salir, pues me dijo, sí, no puedo hacer nada.
Entonces, claro, hay diferentes experiencias, hay a otras personas que sí, verdaderamente se murieron, pero también tenemos que reconocer que la estadística de las muertes por el virus han sido manipuladas, y eso se reconoce tanto en Chile. En el gobierno de Mañalich se reconoció que hubo un error en la información de esas muertes, y no sé si con Parisi habrá hecho algún análisis de eso, pero en ese sentido hay alguna información. Y ustedes ingresen, por ejemplo, a la página de Pfizer, que es una de las empresas que da la vacuna, y se van a dar cuenta que ellos en su página están obligados en Europa a decir cuántos muertos hay producto de sus vacunas, y la verdad es que son bastante sorprendente la cantidad de muertos que tiene Pfizer por sus vacunas. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que sí le afecta la vacuna, a otras no, a otras sí, a otras no. Entonces, ahí hay un criterio un poco manipulador también sobre la vida de las personas. Pero entiendo el caso del pastor José, del pastor Jorge, y yo estoy de acuerdo con ustedes. Si ustedes tienen cierto reparo con eso, amén, pastores, respeto, y mantengan su posición firme en ese sentido sin ningún problema. No sé si hay alguna otra pregunta en relación a este tema. Ahora sí, Jano. Gracias, pastor. Es cortito lo que quería aportar en términos de, digamos, el aspecto del límite de la sumisión a las autoridades. Yo creo que es un tema que se tiene que discutir, justamente porque es parte de estos dos aspectos, si podemos llamarlos, o dos polos, ¿sí? Así es, sí, justamente. Efectivamente, y solo para tener mi derecho a respuesta, a réplica, Fernando, te pido disculpas por la expresión que usé del altar a María. Me llamó la atención simplemente algunos videos donde lo puedo ver visible, pero concuerdo contigo, Feña, en el aspecto, digamos, del tema izquierda-derecha. Lamentablemente el tiempo no me alcanzaba para poder hablar de todo. Yo quería traer a colación, para poder comprender un poco el fenómeno, por un lado, del temor, ¿ya?, generalizado en términos de la política. Hoy en día a toda la gente le cuesta mucho creer en los políticos por causa de ese temor, y claramente tiene esta, vamos a decir, paño de fondo, este telón de fondo a propósito del teatro, el telón de fondo que a nosotros nos dice las utopías por las cuales se están trabajando, ¿eh? Y que podría ser un buen referente, una buena manera de observar y mirar y decir, ¿por quién voto? ¿Voto por alguien que está chuteando el bienestar para el futuro, o voto por alguien que quiere trabajar activamente en el presente, aquí y ahora? ¿Ya? Yo creo que ese es uno de los puntos, y el punto que yo quería defender. ¿Por qué quería hacer esta intervención? Te quiero mucho siempre, ¿eh? Te quiero mucho siempre y te admiro muchísimo, así que no pasa nada. ¿Ah? Igual, Feñita, ya, muchas gracias. Pero el tema por qué yo quería abordar esta última parte, y agradezco el poder intrometerme en el tema del pastor Alejandro, es justamente porque los límites de la obediencia o de la sumisión a la autoridad civil están muy bien establecidos en la Escritura. ¿Ya? Nosotros no tenemos que inventar mucho para poder analizarlo. De ahí, y que vuelvo a animar a los hermanos a que podamos leer, por ejemplo, a autores como Altusius o Juan Calvino. Juan Calvino, ¿por qué? Porque él fue un contrario. A ver, si hay algo en común que tenía Juan Calvino con el humanismo renacentista, era la búsqueda de sacar al ser humano del yugo de pensamiento que la iglesia tenía sobre las personas, ¿ya? De ahí la idea de poder liberar al hombre. El Renacimiento lo tomó por el lado de la expresión renacentista, vamos a decir, italiana, ¿ya? El Renacimiento italiano. El hombre es bueno por sí, y simplemente hay que buscar y escarbar dónde está la bondad del hombre. Y el hombre puede florecer si nosotros lo educamos, ¿ya? Ese era el planteamiento principal. Juan Calvino dijo, no, porque conozco a Dios que revela quién es el hombre, entonces conozco al hombre y sé que el hombre es malo por esencia. El hombre va a torcer las cosas hacia su favor. Desde esa perspectiva, entonces, claro, la autoridad, una autoridad, vamos a decir, valga la redundancia, autoritaria, un gobierno autoritario,
por todas luces en la escritura, mientras ese poder autoritario, y ojo, que no tiene que ver con reducir a temas absurdos, pero un gobierno autoritario que me prohíbe o que está colocando leyes en contra de la ley de Dios, ciertamente es el momento para, como individuos, digamos, tener o plantearse la posibilidad de la desobediencia civil. Quien habla mucho sobre el tema de la desobediencia civil en esos aspectos es Francis Schaeffer, en el libro Manifiesto Cristiano, ¿ya? Es un libro que es muy difícil de encontrar, lamentablemente las editoriales no lo están republicando, pero es absolutamente necesario para leerlo en este tiempo, ¿ok? Eso puede ayudar mucho a responder un poco lo que se generó ahí. ¿Pastor? Yo les recomiendo también que lean Los Dos Reinos, de Bradford. Nicolás, ¿lo tienes tú ese libro? Los Dos Reinos. Es más accesible. En sí. CLC agotado, a nivel nacional. Opa, ya. Mira. Es muy bueno el libro, se lo recomiendo. Sí, Bradford, no sé cuántito se llama el escritor, se me olvidó el apellido del escritor, pero se llama Bradford, es de Teología para Vivir, lo publica en la editorial Teología para Vivir, así que muy buena editorial. Muy bueno. Muy buena editorial, muy buen hay que libro. estar de ojo en ellos, ¿ya? ¿Por qué hay que estar de ojo en ellos? Ellos van a sacar un libro maravilloso de David Koyzis llamado Visiones e Ilusiones Políticas. Es un libro altamente recomendado, está programado para salir por esa misma editorial para el año 2023. Es este libro, yo tengo la versión en portugués, nos va a ayudar, hermanos queridos, cuando aparezca ese libro, Visiones e Ilusiones Políticas, de David Koyzis, es un canadiense, que es un politólogo, trabaja en la parte política, puede traer mucha luz, tal vez no para las elecciones que vienen ahora, pero para el futuro de nuestras decisiones políticas, nos puede ayudar muchísimo. Recomiendo muchísimo este libro. Estén atentos a Editora para la Vida. ¿Cómo se llama, Pastor Alejandro? Teología para Vivir. Teología para Vivir. Sí. Solo para cerrar, hermano Alejandro, pues lo veo nervioso. No se preocupe, si nervioso. Solamente para cerrar esta idea, uno de los ejemplos que siempre se coloca respecto de desobediencia civil por parte de un cristiano es el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, ¿ya? Él siempre es colocado como ejemplo de desobediencia civil justamente en el gobierno de Adolf Hitler, ¿ya? El pastor Bonhoeffer participó en la Operación Valquiria, ¿ya? Que intentó asesinar al dictador Hitler. Y por esa razón él es considerado uno de los fundamentales ejemplos de desobediencia civil, ¿ya? Frente a lo que estaba ocurriendo. Lo interesante es que el propio Bonhoeffer no se veía de esa forma, ¿ya? Hay un libro muy conocido en América Latina que es de Metaxas, que es una biografía que coloca al pastor Bonhoeffer como un profeta, como un espía. Creo que ese es el subtítulo del propio libro, ¿ya? Es un libro que es recomendado, sí, pero también es interesante poder leer esta otra parte de la historia. ¿Por qué? Porque a pesar de que es total y absolutamente bíblico la insumisión a las autoridades, cuando las autoridades están en contra de la autoridad primaria, que es la escritura, ¿ya? Bonhoeffer también establece que hay que tener el cuidado de poder saber cómo actuar políticamente para ese momento de insumisión. No se trata de revolución, que es algo que yo ya hablé. No tiene que ver con la revolución. Y él mismo, Bonhoeffer, al final de sus días, entendiendo que en la teología luterana la confesión final de pecados frente a algún pastor hace parte de la preparación del individuo para su muerte, parecido a la extrema unción de los católicos, en ese sentido, él hace la siguiente declaración, y eso es algo que a mí me trajo mucha luz al respecto. Él le pregunta a los pastores presbíteros de su iglesia, ¿hay perdón para alguien que violó el principio de la autoridad civil? Porque si hay perdón, yo quiero ese perdón. Si hay perdón para alguien que no quiso someterse a la autoridad civil, yo soy el primero en requerir de eso porque intenté matar a la autoridad que Dios colocó en esta nación. No estaba de acuerdo, claramente, él no tiene, al contrario, él era un defensor del pueblo judío en ese periodo. ¿Cuál es el punto de Bonhoeffer?
y es algo que nos puede ayudar a nosotros también en este tiempo. Es el punto de que la Biblia establece la manera en que los cristianos tenemos que hacer las presiones políticas. Y las presiones políticas en un Estado de Derecho, como es el caso de Chile, se hacen a través de las instituciones que el propio Estado de Derecho permite que existan. De ahí la importancia de por quién vota usted desde un concejal, ¿ya?, en adelante. Diputados, senadores, representantes, porque nuestro sistema permite los representantes. A ellos tenemos que cobrarles las políticas sociales. No se trata de revoluciones desde las bases. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, históricamente, ¿ya?, ninguna revolución ha traído algo que haya perdurado en el tiempo, ¿sí? Sino que los cambios fueron siempre en la medida... ¿Por qué? Porque Dios estableció los límites para todo tipo de formas de gobierno, ¿ya? Entonces, hermanos queridos, solamente aportar en este aspecto, ya que siempre se habla, no, es el momento de tomar las... Dios nos libre, pero es el momento de tomar las armas para ir en contra del Estado. Tengamos cuidado con ese tipo de movimiento, ¿ya? Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? No por las armas en sí, ¿ya? No por las armas en sí, sino que por el espíritu detrás de tomar las armas, ¿sí? Nosotros tenemos que agotar todas las instancias posibles dentro de cada país, y son países distintos. Acá en Brasil, por ejemplo, la política es totalmente distinta a la de Chile. Es un país federado, es más parecido a Estados Unidos, ¿ya? Entonces, acá, para que tengan ustedes una idea, claro, el presidente dijo libertad, nadie tiene que usar las máscaras, que nadie se vacune si no quiere, pero los gobiernos regionales, los gobernadores, algunos plantearon limitaciones y otros no. Y los alcaldes acá en Brasil tienen mucho más poder político que en Chile, al punto de que el alcalde de la ciudad capital del estado de Minas Gerais, la ciudad de Belo Horizonte, de apellido Khalil, es él. Ustedes hablaban de 2 metros cuadrados, acá eran 7 metros cuadrados de distancia en las iglesias. 7 metros cuadrados. Imagínense una iglesia que se reúne en un espacio de 30 metros, de 40 metros cuadrados. Disculpe, pastor. En mi iglesia alcanzarían con esa cantidad de metros 2 personas. El pastor y el músico, y estaríamos, ¿cierto? Entonces, hermanos queridos, ¿de qué manera podemos nosotros, a propósito del ejemplo que colocó el hermano Alejandro, es simplemente ser un rebelde frente a la imposición del Estado? Yo creo que no. Las herramientas las tenemos que conocerlas. Y ahí personas, por ejemplo, como Fernando son fundamentales. ¿Por qué? Porque Fernando ha estado metido en política hace mucho tiempo, ¿ya? Muchísimo tiempo. Y ahí tal vez nosotros podríamos realmente acercarnos. Tenemos el caso, por ejemplo, del hermano Pablo Esquivel en la región metropolitana, también involucrado en aspectos políticos que nos pueden ayudar a conocer las estructuras que nos pueden a nosotros dar todas las herramientas bíblicas para exigir a los gobiernos los cambios necesarios que necesitamos para poder ejercer nuestras libertades, a pesar de las limitaciones del momento presente, que concuerdo con el pastor José Jara. Las limitantes del momento, la historia nos va a responder. En este momento estamos limitados, estamos en un terreno cenegoso, estamos en el área de los grises, y cuando estamos en el área de los grises, no podemos, tenemos que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la historia, no porque sea superior, sino que ella nos va a permitir revisar la crónica y descubrir realmente quién tenía o quién no tenía la razón. Es fundamental que nosotros conozcamos nuestras estructuras, ¿tá? Eso sería, hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero que nuestro pastor Alejandro nos diga lo último que él quería comentarnos y se despida, porque me comenta que ya tiene que retirarse a tomar el avión o el bus. Está muteado, pastor Alejandro. No, te digo que no alcanzo ya a terminar lo que me queda, así que no, tranquilo, no alcanzo a terminar ya. Así que no hay problema. Perfecto. ¿Puedo decir una cosa cortita, perdón, que dale. Mi cuchara? Solo decir lo siguiente. Hay una ponencia que los invito a revisar de Axel Kaiser. Axel Kaiser es un
chileno libertario, ¿no es cierto? Esto que decía Alejandro hace un rato del liberalismo clásico, hoy en día se llaman libertarios, ¿no es cierto? Y él hace una ponencia extraordinaria respecto a la comparativa entre la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Lo digo principalmente porque la Revolución Norteamericana sí es una revolución que ha dado un fruto bueno. Entonces, no todas necesariamente las revoluciones terminan en un fracaso estrepitoso, ¿sí? Yo creo que casi todas, ¿no es cierto? Exceptuando a lo mejor esta. Entonces, solo quería invitarlos a revisarla. Se encuentra en YouTube, Axel Kaiser, la comparativa entre estas dos revoluciones. Eso, gracias. Sí, yo lo he escuchado. Escucho mucho a Axel Kaiser, Fernando. Me encanta. Me encanta, de verdad. Lo recomiendo. Tiene ideas bastante particulares. Bien, vamos a concluir el conversatorio. Creo que ha sido bastante largo, pero sí bastante edificante. Creo que todos nos vamos con ideas nuevas. Algunos ratificamos las ideas que teníamos. Ahí sí. Así son los conversatorios. La idea no es que todos estemos de acuerdo. Si todos estuviéramos de acuerdo, sería fome. Pero es bueno que presentemos nuestras ideas y si no estamos de acuerdo con el expositor, bueno, así debe ser y somos cristianos maduros. Dentro de nuestra madurez en Cristo debemos de una u otra manera comentar y aceptar las ideas del otro, ¿no? Recordemos que el tema de la política es un tema que sí la Biblia habla y sí la Biblia es clara en algunos puntos que fueron tratados acá. Así que muchísimas gracias a los dos exponentes, al pastor Jano Molina y al pastor Alejandro Rete, ambos chilenos. Así que fue un privilegio tenerlos en el día de hoy en nuestro conversatorio. Pastor Jorge, si nos puede, las últimas palabras, usted como el pastor de nuestra iglesia local. El pastor Jorge Rocha es el pastor de nuestra iglesia local, que es el que auspicia de una manera este conversatorio junto con nuestro instituto bíblico. Pastor Jorge, si nos puede dar últimas palabras y llevarnos en oración para concluir el día de hoy, salvo que haya otra pregunta, pero veo caras de que no hay más preguntas. Hermana Elizabeth está pidiendo una oportunidad para sí, por favor, hermana Elizabeth. Solamente seré breve. Solamente quiero felicitar a las personas que organizaron este evento. Me encantó. Muchísimas felicidades a los recursos. Excelente exposición de cada uno. Muchísimas gracias también. Y los exhorto a que continúen, por favor, continúen dando este tipo de actividades para educarnos a nosotros que tanto lo necesitamos. Muchísimas gracias y un punto más para Chile. Los amo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, esa es la idea. Con nuestro pastor Jorge tenemos la idea de poder seguir haciendo. Al tiro voy con usted, hermano Pablo. Tenemos siempre la idea de poder llevar temas de contingente. ¿Y por qué quisimos hacer esto? Porque la verdad es que el chileno necesita, no tan solo el chileno, porque el tema de la política es transversal. Necesitamos saber, y Dios ha dado sabiduría a determinados hombres de Dios en estos temas, como Alejandro Rete y Jano Molina. ¿Por qué no escucharlos? Bueno, no podemos estar de acuerdo con lo que ellos nos exponen, pero en términos generales las ideas sí las compartimos. Hermano Pablo, por favor. Dios le bendiga, queridos hermanos, pastores. Bueno, pesqué la colita de la exposición y de verdad ha sido de mucha edificación para mi vida. Es bastante interesante el tema y me gustaría seguir profundizándolo. Y si es posible, cómo poder adquirir el review del video para poderle ver desde el comienzo sería también de mucha bendición para mi vida. Voy a ver cómo lo podemos hacer, porque esto está grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Si puedes anotar ahí mi número, te lo voy a dejar en el chat, ahí yo me mandas un WhatsApp y yo te mando las dos exposiciones y las preguntas para todo. Sí. Ahí está, hermano Pablo. Sí, estuvo. Muchas gracias.
Ya, perfecto. Ahí me mandas un WhatsApp y yo te mando los links de nuestro canal de YouTube. Ahí vas a encontrar otros temas también interesantes que tienen que ver con la vida cristiana. Nuestro hermano EBC Antofagasta, por favor. Hermano Alejandro. Hermana Marta. Sí, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro. Sí, fuerte y claro. Pues que le agradezco esta ponencia. Y, bueno, para mí, lo poco que pude escuchar, interesante. Me gustaría, igual que el hermano anterior que dijo, pues poderla escuchar de nuevo. Me uno a las demás palabras de los hermanos y que sigamos, ¿verdad? Instruyéndonos en este tema, que es un tema que nos abarca a todos por lo que nos está pasando. Gracias y bendecido. Gracias, hermana Marta. Hermano EBC, usted levantó la mano y... Sí, por acá, Nicolás, pedirle a Pastor Janito si puede repetir los libros para buscar de una otra forma de conseguirnos. ¿Cuáles son los títulos para poder anotarlos? Si es que los libros que recomendó. Déjelo en el chat, el Pastor Jano, lo deja en el chat. Lo hago mientras el Pastor Jorge... Sí. Y ahí hermano Nicolás los puede anotar, porque a mí también por aquí anoté algunos, así que, pero sería bueno tenerlo ahí en el chat y después ustedes lo copian. ¿Quién más? Y si no, ahí finalizamos con... No, ahí estamos, ok. Pastor Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias. Estoy en estos minutos en la 8ª región, un poquito complejo el internet acá, pero ya estamos en el último minuto. Agradecer a los exponentes quienes estuvieron compartiendo, al pastor Alejandro, al pastor Jano por su tiempo. Estamos muy agradecidos. La verdad, las cosas que era necesario tener este tiempo. Comenzamos esta semana con el tema del debate político presidencial y quedamos ahí después de escucharlo. La verdad, las cosas que damos gracias a Dios porque todos los candidatos quieren lo mejor para Chile y eso ojalá lo veamos Dios mediante después de que pase la votación en noviembre. Así que, de todas maneras, oramos por nuestro país, por las personas a quien Dios ya ha dispuesto para que sea nuestro próximo presidente, por quien vamos desde ya a empezar a orar por él. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron presentes y esperamos un segundo evento en pronto tiempo a confirmar para que podamos estar reuniéndonos también a través de esta plataforma. Señor, gracias por este tiempo. Creemos que ha sido un tiempo que nos ha enriquecido. Hemos escuchado, Señor, a sus siervos, Señor, quienes con mucha preparación, con mucho buen deseo han querido compartir lo que usted ha puesto en sus vidas, en sus corazones, para nosotros, Señor. Y queremos que su iglesia pueda ser edificada a través de estos consejos. Y desde ya, Señor, damos gracias por la persona que usted ya ha preparado y ha separado para que sea nuestra próxima máxima autoridad en nuestro país, como el presidente de la República. Y queremos, Señor, desde ya dar gracias a usted, Señor, por la persona a quien usted va a poner al frente, Señor. Permita que su iglesia siga aún más cumpliendo su rol, cumpliendo el rol de sal y de luz de la tierra, Señor. Es lo que usted nos ha mandado a cada uno de nosotros y queremos hacerlo con mucha alegría, Señor, con mucha fuerza, con muchas ganas, cumplir el propósito de la iglesia. Bendiga a cada uno de los exponentes, bendiga a cada uno de los que estuvieron presentes, del país y fuera también de nuestro país, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Y pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, aquellos que están con sus camaritas apagadas, como tenemos por costumbre en nuestro instituto, prendan sus camaritas, despidámonos y bendecir la vida de cada uno de ustedes. Gracias. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao. Saludos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sergio, Dios les bendiga. Gracias por haber estado presente. Chao. Dios los bendiga. Gracias. Hermano Claudio, hermano Arián. Dios les bendiga. ¿Cómo está? Bendiciones. Todo bien, bien. Chao, chao. No, hermanos pastores, Gracias, Dios les gracias. bendiga. Muchas gracias. Chao, Hola, chao. gracias. Pastor. Bye bye. Chao, 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 Pastor gracias. Jorge. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Bye bye.